Buenos días, señora Beatriz Espinosa, señora Magdalena Krebs, señor Jorge Sequeira, señora Patricia Abarca, estimados oyentes, en el nombre del señor Francesco Bandarín, subdirector general para la cultura en la UNESCO, es con inmenso placer que participó en esta reunión aquí en Santiago sobre la protección del patrimonio en peligro y las acciones para proteger los bienes culturales. Me permito presentarme, soy Eduard Planche, especialista de programa en el sector de la cultura de UNESCO y encargado de la Convención de 1970 sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales. Antes que nada, me gustaría agradecer la amable invitación de la DIBAM para participar en estas jornadas sobre el patrimonio y también agradecer a las autoridades nacionales y locales por su acogida excepcional. Quisiera también saludar la participación de los representantes del mundo académico, legal, de los museos y de las universidades que estén comprometidos con la protección de los bienes culturales. Es un placer tener la oportunidad de compartir con ustedes diferentes perspectivas acerca de la protección del patrimonio y poder aprender de sus experiencias respectivas. Es la segunda vez que participo en un taller de este tipo en América Latina, entonces por favor les pido su comprensión por mi conocimiento limitado de su idioma. Como bien sabe, la UNESCO es la única agencia de las Naciones Unidas con un mandato que abarca específicamente la protección del patrimonio. Desde su creación, la UNESCO ha desarrollado una serie de programas dedicados a proteger y salvaguardar mediante la cooperación internacional el patrimonio material e inmaterial de la humanidad, siendo la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales uno de los programas más relevantes y que suscitan una atención política más considerable hoy día. Asimismo, la UNESCO también promueve la diversidad de las expresiones culturales con el objetivo de fomentar una cultura de paz. Sabemos que el mercado de las antigüedades a nivel mundial es tan activo como lucrativo al nivel de la droga y de las armas, por ejemplo, y que en el campo de los objetos arqueológicos, los traficantes y agentes implicados del mercado del arte, las galerías, las coleccionistas, pueden pagar cantidades importantes de dinero para apropiarse de un objeto sacro que haya sido extraído de su lugar original, en el cual tal objeto poseía un significado simbólico que pierde al salir de este contexto. La UNESCO y sus socios, es decir, por ejemplo, Interpol aquí en la sala, tienen en cuenta la tragedia que representa esta hemorragia de las raíces de los pueblos. Juntos tenemos varias herramientas jurídicas y prácticas que quisiera presentarles a continuación. Finalmente, al final de mi intervención, si el tiempo lo permite o en caso contrario en otro momento del taller, me gustaría presentar una película de 17 minutos que acabamos de realizar en los estudios audiovisuales de la UNESCO y que presenta la cooperación internacional en la lucha contra el tráfico de bienes culturales. Ahora, si nos les importa, seguiré presentando la Convención de la UNESCO de 1970 con un enfoque en sus disposiciones mayores, las herramientas a disposición y la cooperación internacional. Me gustaría también decir algunas palabras sobre el Convenio de UNIDROIT de 1995 sobre los bienes culturales robados o exportados ilícitamente. Las convenciones relativas al tráfico ilícito, en lo referente al tráfico ilícito de bienes culturales, los estados deberían considerar la conveniencia de ratificar los siguientes instrumentos internacionales: el Protocolo de la Convención de la Haya de 1954 para la protección de bienes culturales en caso de conflicto armado y la Convención de la UNESCO de 1970. Para el Protocolo de la Convención de la Haya de 1954, es el único instrumento internacional encaminando específicamente a la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado y de ocupación. Estas situaciones suelen ir acompañadas de pillaje y exportación ilícitas de bienes culturales de los territorios ocupados.
En el protocolo de la Convención de la Haya, a que los estados interesados pueden adherir separadamente de la Convención misma, se prohíbe expresamente la apropiación de bienes culturales a título de reparación de guerra y se pide a cada estado parte, entre otras cosas, que impida la exportación de bienes culturales de un territorio ocupado por él durante un conflicto armado, coloque bajo secuestro los bienes culturales importados en sus territorios, que procedan directamente o indirectamente de cualquier territorio ocupado, y al término de las hostilidades devuelva a las autoridades competentes del territorio ocupado los bienes culturales que se encuentren en el suyo, y también indemnice a los poseedores de buena fe de dichos bienes. Por lo que trata de la Convención de la UNESCO sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales, es un convenio que un instrumento internacional es el más antiguo y el más ampliamente ratificado en materia de tráfico ilícito de bienes culturales. Actualmente forman parte de ello 122 estados. Los últimos en 2012 son el Kazajstán y Palestina. En América Latina y el Caribe tenemos hoy día 22 estados partes y es una muy buena noticia saber que Chile va a ratificar la convención porque es el único estado de América Latina que falta en la lista de los estados de este continente. La Convención propone una definición de los bienes culturales reconocida a nivel mundial y que se encuentra también en el Convenio de UNIDROIT de 1995. Y la Convención cumple 3 funciones proporcionando a los estados partes. Primero, medidas preventivas, disposiciones de restitución y un marco de cooperación internacional. Por lo que trata de las medidas preventivas que se han de adoptar, en particular los estados deben hacer inventarios, imponer certificados de exportación, controlar el comercio con registros de policía, imponer sanciones penales o administrativas y desarrollar campañas de sensibilización. Con arreglo al artículo 7 de la Convención, los estados partes se obligan a tomar las medidas necesarias conformes a la legislación nacional para impedir la adquisición de bienes culturales procedentes de otros estados parte en la Convención por los museos y otras instituciones similares situados en su territorio, si esos bienes se hubieran exportado ilícitamente después de la entrada en vigor de la Convención. Los estados tienen también que prohibir la importación de bienes culturales robados en un museo, en un monumento público, civil o religioso, o una institución similar, situados en el territorio de otro estado parte a la Convención y después de la entrada en vigor de la misma en los estados en cuestión, siempre que se pruebe que tales bienes figuran en el inventario de la institución interesada. Y finalmente, los estados tienen que imponer un certificado de exportación. Es el artículo 6 de la Convención. Hemos trabajado con la Agencia Mundial de las Aduanas para preparar un modelo de certificado de exportación que los estados partes o no partes pueden utilizar para implementar al nivel nacional. Por lo que trata de las disposiciones relativas a la restitución, en virtud del artículo 7 de la Convención, siempre,
Los estados partes se comprometen a tomar medidas apropiadas para decomisar y restituir, a petición del estado de origen parte en la Convención, todo bien cultural robado e importado después de la entrada en vigor de la presente Convención en los dos estados interesados, a condición de que el estado requirente abone una indemnización equitativa a la persona que lo adquirió de buena fe o que sea poseedora legal de esos bienes. Las peticiones de decomiso y restitución deberán dirigirse al estado requerido por vía diplomática. Así es una ilustración del mecanismo para decomisar y restituir con los puntos principales. Esta importante disposición concierne únicamente a los bienes inventariados robados en un museo, un monumento público, civil o religioso o una institución similar, con exclusión de los bienes procedentes de una excavación ilegal o robados en un domiciliado privado. Eso es un problema, pero tenemos una solución a través de la Convención de UNIDROIT de 1995. De manera más indirecta y sujeto a la legislación nacional, siempre el artículo 13 de la Convención contiene también disposiciones relativas a la restitución y a la cooperación, que rezan aquí: los estados partes se obligan a impedir por todos los medios adecuados las transferencias de propiedad de bienes culturales que tiendan a favorecer la importación o la exportación ilícitas de esos bienes, a hacer que sus servicios competentes colaboren para efectuar lo antes posible la restitución a quien corresponda en derecho de los bienes culturales exportados ilícitamente, a admitir una acción reivindicatoria de los bienes culturales perdidos o robados, ejercitada por sus propietarios legítimos o en nombre de los mismos, y a reconocer además el derecho imprescriptible de cada estado parte en la presente Convención de clasificar y declarar inalienables determinados bienes culturales de manera que no puedan ser exportados, y a facilitar su recuperación por el estado interesado si lo hubieran sido. Además, los estados pueden imponer sanciones penales o administrativas en caso de exportación sin certificado. Es porque queremos que los estados partes adopten un certificado de exportación, y las sanciones penales o administrativas en caso también de bien robado que venga de un museo. Por lo que trata del marco de cooperación internacional, la Convención pide a los estados cooperar a nivel nacional e internacional en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, y en particular la idea es de consolidar la cooperación internacional en la base del artículo 9 de la Convención, que prevé, en caso de que el patrimonio cultural de un estado parte se encuentre en peligro a consecuencia de pillajes, la posibilidad de adoptar medidas más específicas, por ejemplo, dirigir un llamamiento a los estados interesados para que controlen sus exportaciones e importaciones de bienes culturales. Por ejemplo, este artículo ha servido de base a los Estados Unidos para varios tratados bilaterales, y también en el caso reciente de Irak en 2003, cuando el Museo de Antigüedades de Bagdad fue completamente robado de 15.000 piezas de gran valor. En 2012, más o menos 5.000 piezas han sido restituidas y faltan siempre más o menos 10.000 piezas. Este artículo sirve también en el caso, por ejemplo, de Egipto, cuando hubo los eventos civil el año pasado. La UNESCO, sobre la base de este artículo, hace un llamamiento, se dice, a los estados
alrededor de Egipto, acerca de las fronteras de Egipto, y también al mercado del arte para poner atención mundial y regional sobre el caso del patrimonio de un país en particular que está particularmente amenazado. Por lo que trata de los acuerdos bilaterales, se puede también utilizar el artículo 15 de la Convención. Tenemos una serie de ejemplos de acuerdos bilaterales, en particular entre los Estados Unidos y Perú. Pienso que Boni va a dar más detalles un poquitín más tarde. Hay una disposición muy importante, es que la Convención no es retroactiva. Es decir, que la Convención solo se aplica a los bienes robados o ilícitamente exportados después de la entrada en vigor de la Convención en el Estado. Pero eso no quiere decir que no constituye en modo alguno una aprobación o una legitimación de cualquier tráfico ilícito que se haya producido antes de la entrada en vigor, es decir, antes de 1970 o antes de la data de ratificación. Y también no constituye límite alguno a cualquier acción fuera del marco de la Convención, como un acuerdo bilateral, acuerdos entre instituciones o el Comité Intergubernamental de la UNESCO. Voy a hablar un poquitín más de este comité un poquitín más tarde. El convenio de UNIDROIT sobre los bienes culturales robados o exportados ilícitamente, firmado en Roma el 24 de junio de 1995, complementa la Convención de la UNESCO. Muy brevemente, UNIDROIT es una organización internacional que tiene su sede en Roma, en Italia. Es una organización que existe desde más de 80 años y que tiene como mandato de unificar el derecho privado en el mundo. Y la UNESCO promueve enérgicamente este importante instrumento, puesto que complementa la Convención de 1970 desde la perspectiva del derecho privado. De hecho, la organización, la UNESCO, encargó al Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, UNIDROIT, que estudiase las cuestiones de derecho privado que no estaban directamente reglamentadas por la Convención de la UNESCO y que pudiesen dificultar su aplicación, porque la UNESCO tiene un mandato en el ámbito público. El UNESCO actúa para los Estados miembros, pero el derecho privado es otro caso, es una otra cosa y es la carga de UNIDROIT. Hoy día hay 33 Estados partes al convenio de UNIDROIT y en particular Argentina, Bolivia, Brasil, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y también otros países con mucho patrimonio como España, Portugal, Grecia, Italia. Algunos detalles. ¿Por qué un nuevo convenio? ¿Por qué la Convención de UNIDROIT? Porque las respuestas estaban no satisfactorias del derecho común, en particular por lo que trata de la protección del adquirente de buena fe, y había también una insuficiencia de los textos convencionales existentes que tratan de los aspectos de derecho privado, de la protección de los bienes culturales, es decir, los temas de buena fe, de plazos de prescripción, de competencia del tribunal. Es un poquitín jurídico, pero es importante conocer las razones por las cuales la Convención de UNIDROIT fue preparada. El contenido, UNIDROIT es un producto ejemplar de la cooperación entre dos organizaciones internacionales y proporciona soluciones constructivas y muy prácticas.
Se aplica a demandas de carácter internacional de restitución de bienes culturales robados y de devolución de bienes culturales exportados ilícitamente. Y la Convención de UNIDROIT se aplica directamente en el derecho nacional, es decir, que el Estado parte no tiene que adoptar o preparar una legislación nacional para aplicar la Convención de UNIDROIT. Para la Convención de la UNESCO necesita una legislación nacional, pero para UNIDROIT no, se aplica directamente. Se llama en inglés self-executing. A la diferencia de la Convención de la UNESCO, la Convención de UNIDROIT se prevé un tratamiento uniforme de la restitución de los bienes culturales robados o de la devolución de los bienes exportados ilícitamente. Las demandas se interponen directamente ante los tribunales nacionales u otras autoridades competentes de los Estados partes. En caso de robo, los demandantes podrán ser personas, entidades o Estados partes, mientras que en caso de exportación ilícita, hay una poquitín diferencia, los demandantes serán exclusivamente Estados. Es decir, que una persona privada puede utilizar la Convención de UNIDROIT para pedir la restitución de un bien. La Convención también establece plazos para presentar demandas de restitución o devolución. Todos los bienes culturales robados o exportados ilícitamente están amparados y no solamente los bienes inventariados. Eso es muy importante porque en la Convención de la UNESCO los bienes que pueden ser restituidos tienen que estar en un inventario. En el caso de UNIDROIT no es una condición. Y los objetos culturales que han sido excavados ilegalmente, es muy importante también, deben considerarse robados y protegidos. Perdón, es decir, restituidos como tales, si ello es compatible con la legislación del Estado en el que tuvo lugar la excavación. En consecuencia, si un Estado parte ha establecido en su legislación la propiedad estatal de bienes excavados ilegalmente, dicho Estado podrá pedir la restitución de los bienes y beneficiarse del régimen aplicable a los objetos robados frente a un poseedor que se encuentre en otro Estado. Entonces, dos puntos importantes. No es necesario tener un inventario y si el bien está excavado ilegalmente, es decir, que el Estado no sabía que no sabe que el bien existe, es posible pedir la restitución. Y finalmente, se ordenará la devolución de un bien cultural exportado ilícitamente si el Estado solicitante demuestra que el bien reviste para él una importancia cultural considerable. Hay un aspecto, aquí están más. El aspecto de la buena fe y de los compradores inocentes y de las indemnizaciones. En cumplimiento del protocolo de la Convención de la Haya, se dice que se debe indemnizar a todos los poseedores de buena fe y con arreglo a la Convención de la UNESCO de 1970, se debe abonar una indemnización equitativa a las personas que adquirió bienes culturales de buena fe o que sea poseedora legal de esos bienes. Pero a fin de evitar una interpretación errónea de esas disposiciones, cabe señalar que otorgan el derecho a una indemnización no al autor del robo ni a la persona que han recibido el bien robado, sino a una tercera persona que ha adquirido el objeto de buena fe. Esto es, desconociendo el carácter ilícito de su procedencia. El convenio de UNIDROIT va más allá y introduce una obligación moral en el comercio al condicionar la indemnización a la diligencia
de vida o razonable. Y es el párrafo 1 del artículo 4 que dice que el poseedor de un bien cultural robado que deba restituirlo tendrá derecho al pago en el momento de su restitución de una indemnización equitativa a condición de que no supiese o hubiese debido razonablemente saber que el bien era robado y de que pudiese demostrar que había actuado con la diligencia debida en el momento de su adquisición. La debida diligencia se puede verificar con una serie de criterios, como por ejemplo el examen de la calidad de las partes, si la persona que compró el bien conocía la persona, el vendedor. Verificar también el precio pagado, si es un precio normal o no. Si la persona ha consultado los registros de objetos culturales robados o otra documentación pertinente. Sabemos que Interpol tiene un registro de bienes robados que es accesible gratuitamente y cada uno puede tener una posibilidad de consultar el registro. Hay también las listas rojas del ICOM. Entonces hay una serie de medios que permiten verificar si el objeto está robado o no. Por lo que trata de las otras herramientas, me gustaría decir algunas palabras sobre el Comité Intergubernamental de la UNESCO para la Restitución de los Bienes Culturales. Un Estado que ha perdido determinados bienes culturales de gran significación, es un punto importante, y que solicita su restitución o retorno en casos de que las convenciones internacionales no pueden aplicarse, en particular porque no son aplicables retroactivamente. Tiene la posibilidad de entablar negociaciones bilaterales al respecto por conducto del Comité de la UNESCO. Es un comité que fue creado por la Conferencia General de la UNESCO en 1978 y está integrado por 22 Estados miembros elegidos para 4 años. Estados miembros de la UNESCO y se reúnen al menos cada 2 años. Es un organismo intergubernamental que proporciona un marco para el debate y facilitar las negociaciones en torno a la restitución de bienes culturales, contribuyendo así a la solución extrajudicial de litigios. Su mandato abarca funciones de mediación, conciliación, así como la organización de campañas públicas de información sobre las cuestiones del tráfico ilícito de bienes culturales y de su restitución. Es posible obtener más informaciones sobre el sitio web del comité a través del sitio web de la UNESCO, página Cultura. Algunos casos o ejemplos discutidos en el comité, por ejemplo, los mármoles del Partenón entre Grecia y el Reino Unido. Para el momento no tenemos una solución. Pero hubo también un caso entre un museo privado de Suiza y el Museo Nacional de Tanzania que quería recuperar un masco que se llama el Masco Maconde, robado en 1984 y la máscara, se dice, fue comprada por un museo privado en Suiza y finalmente a través del comité fue posible encontrar un acuerdo entre el museo privado y el museo de Tanzania y la restitución fue realizada en 2010.
Me gustaría también decir algunas palabras sobre las disposiciones modelo para definir la propiedad del Estado sobre los bienes culturales no descubiertos. Es una respuesta al grave problema de los saqueos arqueológicos de bienes culturales. Sabemos particularmente en América Latina que este problema es muy grave y especialmente en sitios que no están inventariados. Entonces, el comité de la UNESCO y el Consejo de Dirección de UNIDROIT y sus secretarías respectivas han trabajado conjuntamente desde 2010 sobre las cuestiones relacionadas con los objetos arqueológicos. Y en este sentido, y en respuesta a la creciente necesidad de estandarizar el concepto de la propiedad del Estado sobre los bienes no descubiertos, las secretarías de la UNESCO y de UNIDROIT convocaron a un panel de expertos para preparar un texto de disposiciones modelo que definen la propiedad del Estado sobre los bienes culturales por descubrir. Y finalmente, el trabajo resultó en las directrices destinadas a facilitar comprensión y aplicación. Y estas disposiciones modelo y las directrices explicativas están a disposición de los estados, de los órganos internos, para ayudarles en el establecimiento y reconocimiento de la propiedad del Estado sobre sus bienes culturales no descubiertos. Las disposiciones son breves, accesibles, inteligibles, articulan cuidadosamente el estatus jurídico en la manera en la que esté reflejado en las diferentes legislaciones nacionales en lo que concierne los bienes culturales no descubiertos y los métodos que lo refuerzan a nivel nacional e internacional. El principio de inalienabilidad se extiende a todos los bienes culturales, tanto a los objetos descubiertos o por descubrir, a excavaciones autorizadas y otros. Como fuente y herramienta jurídica práctica, las disposiciones tienen la finalidad de complementar la labor de los órganos responsables de su comisión y los socios y asociados concernidos. El objetivo es también facilitar la aplicación de las convenciones de UNESCO y UNIDROIT y se anima a cada Estado a poner en práctica las disposiciones modelo con el fin de estandarizar el concepto de la propiedad del Estado sobre los bienes culturales y canalizar mejor los esfuerzos para su protección. Cabe señalar que las disposiciones tipo no constituyen un instrumento jurídicamente vinculante, es un modelo jurídico. Otra herramienta para la mediación y la conciliación. Los Estados, miembros, sean parte o no de la Convención de la UNESCO, pueden utilizar el Comité Intergubernamental para que éste lleve a cabo las intervenciones apropiadas como parte de las estrategias diseñadas e implementadas para facilitar la labor del comité y fortalecer el proceso de restitución de bienes culturales, en particular en relación con la resolución de los conflictos relacionados con el patrimonio cultural. La Conferencia General de la UNESCO aprobó una resolución que articulaba explícitamente las funciones mediadoras y conciliatorias del comité por lo medio de un reglamento interior. Y con la aprobación de la Conferencia General hubo la aprobación del reglamento interior para la mediación y la conciliación. Solo los Estados miembros de la UNESCO pueden utilizar este reglamento, pero los Estados pueden también representar los intereses de instituciones públicas y privadas en sus territorios, así como los de sus nacionales. Cada 2 años, cada Estado es invitado a nombrar y presentar a la Secretaría los nombres de 2 personas que pueden servir como mediadores y conciliadores.
La nominación se basa sobre la competencia de las personas y dominio en materia de la restitución, de resolución de conflictos y otras características que atañen a la protección de los bienes culturales. La UNESCO espera las nominaciones de la parte del gobierno chileno de 2 personas como mediador y conciliador. El reglamento interior sobre la mediación y conciliación está desarrollado según los principios generales de equidad, imparcialidad, buena fe, para promover la resolución armoniosa y equitativa de disputas sobre la restitución de bienes culturales. Así, el texto prevé toda confidencialidad en las comunicaciones. Es un ejemplo. El reglamento está accesible en el sitio web de la UNESCO. Otras herramientas o instrumentos jurídicos y prácticos. Tenemos las acciones básicas que conciernen a los objetos culturales ofrecidos en Internet. Eso es un grave problema hoy día y hemos trabajado con Interpol y con el Consejo Internacional de los Museos para poner la atención de los estados sobre este problema de tráfico en Internet, de tráfico virtual que crece mucho y que tiene ¿cómo se dice? Que va muy rápidamente. Entonces hay una serie de artículos, de misuras que pidemos a los estados que adoptar, que tomar como modelo y los estados tienen que ponerse en contacto con las plataformas de venta como eBay, por ejemplo, y firmar un acuerdo para que las plataformas divulgan la información que trata de los bienes culturales y que prohíben la venta de bienes protegidos. Suiza, por ejemplo, ha firmado un acuerdo con eBay y hubo algunas posibilidades de recuperar bienes de Irak en particular, que estaban protegidos y que estaban en venta en eBay, y finalmente la persona que vendaba los bienes fue, ¿cómo se dice? La policía, ¿cómo se dice? Arrestan, sí. Gracias. Aquí están algunos ejemplos de lo que los estados, la Policía Nacional y las plataformas de venta tienen que hacer. Es disponible en el sitio web. Por lo que trata el modelo de certificado para la exportación de objetos culturales, está concebido específicamente para los bienes culturales, dado que en la mayoría de los países el mismo formulario de exportación es el mismo formulario que sirve para los objetos ordinarios como un ordenador y para los bienes culturales. Este modelo cumple con los requisitos necesarios para identificar y localizar bienes culturales sin ser demasiado oneroso para los exportadores y funcionarios de aduanas. La idea es que si este modelo se adopta en un gran número de países y de este modo se convierte en una norma internacional, redundará en beneficio de los estados y facilitará la labor de las fuerzas policiales y de los funcionarios de aduanas.
La UNESCO y la OMA recomiendan la adopción total o parcial del modelo, suministrado a sus respectivos Estados miembros en 2005 como certificado nacional de exportación específico para los bienes culturales. El modelo está disponible en 6 idiomas en el sitio de las dos organizaciones, incluyendo el español. Es posible descargarlo y adaptarlo a las necesidades nacionales, utilizando su propio membrete, papel o otras formalidades que les convengan. La base de datos de la UNESCO sobre las leyes nacionales del patrimonio cultural es una base accesible en el sitio web de la UNESCO gratuitamente, que tiene más de 2.400 textos de 180 países. Está destinada a facilitar el acceso a las legislaciones nacionales en materia de patrimonio cultural por medio de Internet. Resulta particularmente útil para las organizaciones, instituciones, entidades privadas o personas privadas que tienen dudas jurídicas respecto a un tipo de patrimonio que pueda haber sido robado, pillado o excavado ilegalmente, exportado o importado ilícitamente, o ser propiedad del Estado en virtud de la legislación pertinente. Ofrece también a los compradores, a los marchantes, un acceso fácil a los textos legislativos, ayudándoles de este modo a actuar con la debida diligencia. Esta base de datos contiene toda la legislación actualmente en vigor en un país en materia de patrimonio cultural, el certificado de importación o exportación si lo requiere la ley, las informaciones de contacto para que los interesados puedan dirigir preguntas concretas al órgano gubernamental competente, y también enlace con sitio web, etc. Y la UNESCO alienta enérgicamente a sus Estados miembros a que transmitan su legislación en formato electrónico para su inclusión en la base de datos. Por la Object ID, pienso que la representante del ICOM va a hablar más de esta herramienta. Es una norma de uso fácil que está destinada a registrar datos relativos a los bienes culturales y naturales, porque sabemos que cuando no tenemos la documentación para un objeto es casi imposible encontrarlo y restituirlo. No podemos poner en una base de datos una descripción de objetos robados, un objeto que no tiene una ficha de identidad, que no tiene una fotografía. Entonces, la norma Object ID es un medio para tener las características principales de base del objeto. No reemplaza en modo alguno los inventarios basados en criterios científicos superiores, pero es una norma mínima, digamos, de identificación del objeto. Pienso que todo el mundo conoce a las listas rojas del ICOM. Tenemos una sobre los bienes culturales latinoamericanos en peligros. Hay una específica para Perú, otra también para los bienes culturales africanos en peligro. Hubo una para las antigüedades de Irak, cuando hubo los problemas en el país hace 8 años. Hay una para Afganistán y ICOM está preparando otra para Egipto. Los códigos, el aspecto ético, hay dos herramientas importantes. El Código Internacional de Ética de la UNESCO para marchantes de bienes culturales, que está disponible en Internet. Y hay el Código Ético de ICOM para los museos.
A la diferencia de los textos jurídicos, los códigos de ética no van necesariamente acompañados de sanciones jurídicas en caso de incumplimiento, pero el objetivo es contraer una obligación moral en virtud de principios deontológicos encaminados a distinguir el comercio lícito del tráfico ilícito de bienes culturales y a tratar de eliminar este último tráfico ilícito. La UNESCO alienta a sus Estados miembros a que promuevan y difundan esos códigos de éticas, de deontología, para que los marchantes y los museos los estudien y los acepten y aplican. Tenemos una publicación que se llama Witnesses to History, Documents and Writings on the Return of Cultural Objects. Existe en inglés y en francés, y la traducción español se hace actualmente en la oficina de la UNESCO en La Habana. Es posible comprar este compendium en el sitio de la UNESCO. Es para la información del mundo científico, de las universidades, de los estudiantes, pero también de los políticos, de los delegados de los estados, para dar más informaciones sobre el retorno de los bienes culturales desde un punto de vista jurídico, pero también histórico, deontológico, filosófico. Hay muchos ejemplos de restitución o de técnicas de restitución. Trata de patrimonio tradicional, pero también de patrimonio atacado a comunidades, patrimonio religioso. Es un punto muy importante el tráfico de patrimonio religioso, porque siempre este patrimonio puede estar atacado a prácticas religiosas, y entonces cuando el objeto desaparece, la práctica religiosa de la comunidad no se puede hacer. Entonces es un punto muy importante. Y para más información, mi dirección y email, etc. No sé si hay algunas preguntas o si podemos ver la película, si tenemos el tiempo. No sé qué es posible hacer. En todo caso, muchas gracias por su atención. Si es posible, si tenemos tiempo. La verdad que no, porque estamos muy apretados con el tiempo. Okay. Entonces, la preguntas y la video vemos más tarde. Sí. ¿Entregaron sus preguntas para el señor Blanch? Puede levantar su mano quienes tengan preguntas para poder acercarnos y poder retirarles y formular las preguntas a nuestro expositor. ¿Cuánto dura el video? Más o menos 15 minutos. 15 minutos. Es cortito. ¿Es pequeño? Veámoslo entonces. ¿Sí? Ok. Sí, con placer. Si no hay preguntas inmediatas, vamos a presentar un video que quería que vieran el señor Blanch.
Esto es una roca volcánica, muy bonita y poco común. En la galería vale una fortuna. Un bien cultural es, por su propia naturaleza, algo insustituible. Se asemeja a una vida. Dañar algo así es peor que robar o deteriorar. Es como matar un poco. Tengo que decirles, señores coleccionistas, aquí están los resultados de su interés por la cultura. Ustedes, comprando objetos arqueológicos, promueven directamente el saqueo y la destrucción de nuestra herencia cultural. Tan solo piensan en destruir. Si se destruye todo, no quedará nada para la próxima generación. Los muchachos que hicieron eso ignoran la importancia de este objeto. Nuestros antepasados practicaron muchos sacrificios ante ese ídolo. Quienes hicieron eso le han causado un gran daño a nuestra aldea. Por desgracia, no tienen la menor conciencia de sus actos. En general, no conocen el precio que los objetos de arte pueden alcanzar en los mercados de Occidente, por ejemplo, en el mercado europeo. Los marchantes de arte que operan de manera ilegal explotan la ignorancia de la población y el hecho de que ésta no tiene conexión alguna con el sistema de mercado de arte e ignora los precios. Por eso, la mayor parte de las veces malbaratan piezas vendiéndolas a cualquier precio. Nosotros reconocemos eso, pero es el medio económico donde vivimos, no nos permiten solventar nuestros gastos. Entonces estamos haciendo esto. Los objetos culturales tienen una función que va más allá de la simple ley de la guerra o de la simple ley del mercado. Son parte de la memoria. Para luchar contra ese mal que es el pillaje de los bienes culturales por efecto de la demanda del mercado, la convención que en 1970 aprobó la Conferencia General de la UNESCO prevé medidas de 3 tipos. En primer lugar, un gran esfuerzo de inventario, de formación y certificación que permite controlar la identificación y la circulación de los bienes culturales en cada país. Esto se lleva a cabo mediante un vasto programa de capacitación, organización y moralización que tiene que formar, además, la voz de la opinión pública. En la actualidad, hay sitios enteros, en particular yacimientos arqueológicos, que son víctimas de saqueo en países como el Perú, Ecuador, Níger o Nigeria. Países en los que el tráfico y el volumen de objetos vendidos no se limitan a 1 o 2 obras, sino que ascienden a varios miles. Este fenómeno pone en peligro el patrimonio de esos países y su capacidad para construir su identidad con la ayuda de ese patrimonio, y además fortalece considerablemente el tráfico en el resto del mundo. Al otro extremo de la cadena, los Estados partes se comprometen a castigar severamente la importación y la tenencia de todo bien que haya llegado indebidamente al mercado después de la entrada en vigor de la Convención, y a imponer su restitución mediante indemnización a la persona que lo haya comprado, siempre que ésta pueda probar que actuó de buena fe. Sin embargo, la Convención no tiene carácter retroactivo como suele ser el caso en la órbita jurídica. Por último y por encima de todo, los Estados partes afirman su decisión de cooperar por todos los medios para luchar contra el tráfico internacional de bienes culturales, propiciado por las diferencias entre las legislaciones y las capacidades de control de los países. Los traficantes de arte que practican conscientemente el tráfico ilícito son personas bien informadas y saben oponer entre sí las diversas legislaciones para aprovecharse de los vacíos jurídicos. El primero es un Jean Bruegel, se llama Alegoría de la Tierra. Y los tipos además encima estaban armados, hasta tenían granadas. Durante varios años, el mercado del arte religioso se había reducido. Más que nada, habían bajado los precios que se pagaban por los objetos. Pero ahora se está recuperando, suben con rapidez y se observa un aumento de los robos.
Por favor, señora, venga con nosotros. Por supuesto. Es aquel coche. ¿Quién le pidió que hiciera eso? Es un señor que compra objetos. ¿Y cómo se llama? A fin de cuentas, lo ideal sería que cada país dispusiera de una estructura integrada por agentes de policía especializados en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. No es necesario que esas estructuras cuenten con mucho personal, basta con unas cuantas personas, pero, al menos, tendríamos en cada país un grupo de personas que vigilaría estos fenómenos y que tal vez podría alertar a los poderes públicos de sus países acerca de esos fenómenos que hasta ahora no se han detectado, precisamente porque esas estructuras no existen. La manera más eficaz para combatir el tráfico internacional de obras de arte es la colaboración entre los estados y entre las fuerzas de policía. Así como también a través de la firma de convenciones como la Convención de la UNESCO de 1970 y de acuerdos bilaterales entre los estados. De esta manera, pueden convencer a los coleccionistas y a las instituciones museológicas de no adquirir objetos en el mercado negro del arte. Los objetos cruzan las fronteras con mucha rapidez. En primer lugar, para blanquearlos, es decir, para venderlos a clientes de buena fe, que no se imaginan, ni por casualidad, que se trata de objetos robados. De esa manera los bienes quedan limpios y asunto terminado. La escala de ese tráfico y las sumas que mueve obligan a utilizar medios importantes y, en ese sentido, la acción de Interpol es fundamental. Por desgracia, en la mayoría de los casos, cuando ha ocurrido un robo, se carece de la documentación que hubiera facilitado la tarea de la policía. No se dispone de una descripción precisa y no hay fotografías del objeto. Este es un aspecto del problema. Y luego, por supuesto, hay que dotarse de los medios que permitan controlar mejor el mercado a nivel nacional. Lo mejor, en este sentido, es la autorregulación. Quiere decir que existan normas deontológicas. Por ejemplo, en el mercado de obras de arte no se deben adquirir objetos cuya procedencia se ignora. Esta regla también se aplica a los museos. Para ayudar a que esas instancias realicen su labor, Interpol contribuye activamente, por ejemplo, poniendo a su disposición bases de datos. En nuestra profesión existen reglamentos que debemos respetar. De esta manera, cuando se presente el mínimo problema, se puede determinar si el procedimiento fue rigurosamente respetado. En el caso de las ventas públicas, se estima que la casa de subastas es responsable de la procedencia de los objetos. En Francia, los anticuarios y negociantes en compraventa de objetos de segunda mano están obligados a registrar todas sus adquisiciones en un registro oficial. Y esto es una buena medida. Pienso que las personas que se dedican al mercado del arte son totalmente conscientes del problema y les gustaría seguir ejerciendo la profesión que les apasiona dentro de la mayor legalidad posible. Están totalmente de acuerdo en tener un control. Sin embargo, ¿qué sucede cuando las reglas son demasiado restrictivas? Deciden abandonar la profesión y esto es una lástima, o pueden también caer en la ilegalidad. La comparación de diversas bases de datos nacionales contribuye eficazmente a contrarrestar la acción de los traficantes. Esto es un ejemplo típico. Desde Viena, Interpol solicitó nuestra ayuda urgente, porque este cuadro se iba a subasta en Austria. Esta fotografía la salvaguardé en un archivo y la envié directamente a nuestra fototeca Trema. Allí comparamos a las demás fotos que ya tenemos en la base. En unos pocos segundos se ha comparado la foto con otras 15.449 imágenes de cuadros y según la imagen, la más parecida es esta.
Fotografía de cuadro robado, indica la imagen. O sea, se trata de un robo cometido el 6 de septiembre de 1996. Un robo con fractura en una galería de París. Llamé inmediatamente a mis colegas austriacos y les dije, bloqueen la venta, se va a iniciar una indagación desde Francia. Los museos que están en primera línea tienen que desempeñar una función ejemplar. Agrupados desde 1945 en el ICOM, o Consejo Internacional de Museos, aprobaron un código de conducta que sirve de referencia. En realidad, hemos sido pioneros en el tema de las competencias, porque reunimos a comités de expertos del mundo entero. Definimos un número determinado de listas de obras de arte que o han sido robadas y forman parte de la serie de 100 objetos desaparecidos que publicamos según la región del mundo de donde procedan, o se encuentran en peligro. Esa información se difunde a través de la UNESCO, pero se envía también, por supuesto, a las fuerzas de policía y a las aduanas de todo el mundo por medio de Interpol, para que ese control pueda materializarse cuando haya un desplazamiento de esas obras de arte. El Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, creado en Roma en 1926, tomó el relevo y elaboró la Convención de Unidroit de 1995, que armoniza el derecho privado fuera del ámbito de competencia de la UNESCO. Los estados que ratifican la Convención de Unidroit demuestran a la comunidad internacional que participan en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, lo cual les permitirá aplicar mejor su propia legislación en el extranjero y proteger así un patrimonio que hoy en día tiene carácter mundial y nos pertenece a todos. La Convención de Unidroit aumenta la capacidad operativa de la Convención de la UNESCO al permitir la acción jurídica directa contra la persona que detenta un bien que ha sido comercializado ilegalmente. Impone el principio revolucionario de que todo bien robado deberá ser restituido. Obliga igualmente al detentor que pretende una indemnización probar que todo el procedimiento de adquisición fue legítimo. Este es un mecanismo vigoroso para obligar a todos los compradores e intermediarios a acatar las leyes que protegen el patrimonio y los bienes culturales. Así se cobra conciencia de que todas esas agresiones dispersas contra los bienes culturales constituyen la misma destrucción que a menudo las guerras operan en gran escala y que nos causa horror. La UNESCO fue pionera en este terreno. Ya al final de la Segunda Guerra Mundial, en 1954, logró prohibir la destrucción de los bienes culturales en caso de conflicto armado. Este reconocimiento por parte de la comunidad internacional en su conjunto marcó el inicio del concepto de bien común de la humanidad, en el sentido de que hay determinados objetos que en ninguna circunstancia deben dañarse. A partir de 1970, la UNESCO se ocupó también de los asuntos relativos a los periodos anteriores que la Convención no ampara. Cuando se restituye al país que los produjo una obra de arte o determinado documento, se permite a un pueblo recobrar una parte de su memoria y de su identidad. Esto es una manera de demostrar que mediante el respeto mutuo entre los países se prosigue la larga marcha de las civilizaciones que define la historia del mundo. El Comité Intergubernamental de la UNESCO para fomentar el retorno de los bienes culturales a sus países de origen o su restitución en caso de apropiación ilícita fue creado en 1978 por la Conferencia General de la Organización como órgano intergubernamental consultativo. Su finalidad era, sobre todo, una labor de promoción para el retorno y de mediación en caso de necesidad entre las partes interesadas para lograr la restitución de objetos que los países consideran bienes esenciales para su memoria histórica y cultural. Es una instancia de mediación que ofrece a los Estados miembros un marco de debate y de negociación que formula recomendaciones destinadas a la comunidad internacional. El abuso de los bienes culturales contra el que luchan las convenciones de la UNESCO es, sin duda, el resultado reprensible de actos de guerra o del tráfico ilícito, pero muy a menudo también es la obra inconsciente del ciudadano común que cede a la tentación de traerse su propio tesoro, por pequeño que sea. Tomemos conciencia de nuestras responsabilidades individuales.
Aquí tenemos un ejemplo de la cooperación entre los estados para la recuperación del patrimonio cultural. Estos dos frescos fueron identificados en Grecia y fueron el objeto de una importante comisión rogatoria internacional ante las autoridades griegas. Se trata de fragmentos de la grota del Formel en la provincia de Caserta, en Campania, al sur de Italia. Fueron restituidos a Italia en el mes de marzo pasado y ahora forman parte del patrimonio cultural italiano. Tanto mediante las convenciones que ha promovido como mediante las actividades de capacitación, asistencia técnica y asesoramiento, la UNESCO obra por fomentar la conciencia universal del valor de los bienes culturales, muy superior al precio que puedan alcanzar como objetos. Se trata de un valor ético relacionado con el fundamento mismo de la dignidad humana. Los bienes culturales no fueron creados para una apropiación egoísta, sino para exaltar a la humanidad en su conjunto. Luchar para que ocupen el lugar que les corresponde es luchar por una causa justa. Nada simboliza más la falta de respeto o el respeto entre las naciones que la manera como una nación y los ciudadanos de esa nación tratan el patrimonio cultural de otro estado. Esto tiene una importancia inconmensurable. Respetar los bienes culturales es una manera de respetar a la humanidad. Ayudémonos mutuamente a hacerlo aplicando las convenciones de la UNESCO.